Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Carlos Alberto, un placer de compartir con ustedes, con todos. Agradecerle al liderazgo del gobernador de la Florida, Rick Scott, que ha sido muy solidario con la comunidad de venezolanos que estamos acá y por impulsar este tipo de foros para hablar sobre la crisis en la región, principalmente en los temas de democracia y respeto a los derechos humanos. A mí no me ha sido fácil llegar aquí. En el año 2014, junto a los estudiantes en Venezuela, junto a Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, advertíamos lo que podía suceder en Venezuela y llamábamos a los venezolanos para que levantáramos nuestras voces para defender el derecho de vivir en libertad y reclamar nuestros derechos sociales, que había una crisis que se iba a profundizar si no la atendíamos a tiempo. Bueno, eso produjo que a Leopoldo López le dictaran orden de captura. Como ustedes saben, llevaba ya 3 años y medio preso, hoy está en su casa, pero preso, simplemente por alzar su voz. Y 5 días después me dictaron orden de captura a mí. Trataron de capturarme en 3 oportunidades, de manera violenta, con un despliegue militar, policial tremendo. No pudieron capturar. Estuve en Venezuela escondido cerca de 3 meses. Durante esos días tuve a mi esposa embarazada, nunca pues supe luego de la barriga. Me preguntan por qué tu hijo se llama Sebastián y les digo porque fue el único nombre que pudimos discutir antes de yo irme a la clandestinidad. Temía por la vida de mi hijo, esa es la verdad, de las amenazas que recibíamos. Y luego me tocó tomar la dura decisión de tener que dejar mi país por razones políticas. Y ese, se los digo y se lo transmito, ha sido la decisión más difícil y compleja de mi vida. Tener que dejar mi país por razones políticas, en pleno siglo XXI. Y eso ha sido el caso de muchos. Aquí está Lester Toledo, aquí está Salvador Luquezzi, aquí está Warner Jiménez, alcalde, Roderick, otros venezolanos, Leonardo, que están siendo perseguidos igual que yo. Y esa salida de Venezuela me marcó, pero me marcó también para decir ahora tenemos que dejar nuestro último aliento para restablecer la democracia en nuestro país. Y en esa es la lucha que he estado desde entonces, desde aquel año 2014, cuando me tocó salir de Venezuela. Quiero dejarle al menos 3 mensajes fundamentales para mí. Nosotros estamos enfrentando una dictadura de siglo XXI. No podemos ni dudarlo de lo que estamos enfrentando en Venezuela. Ninguno de los elementos esenciales de una democracia, conforme a la Carta Democrática, se cumplen. No hay separación de poderes, no hay libertad de prensa, no hay pluralismo político. Quien disiente del gobierno lo paga con cárcel o en el exilio o es asesinado. Simplemente por protestar es asesinada una persona en Venezuela. Se acaba de montar, como ustedes saben, un fraude de constituyente, donde prácticamente no existe constitución, sino que la constitución es lo que ellos digan que es, que está, digamos, gobernando a Venezuela. Así que tenemos una dictadura en Venezuela férrea, y que viola, y este es mi segundo mensaje, los elementales derechos humanos. Porque es la lógica, si tú tienes una dictadura es porque hay violación a los derechos humanos. No hay manera. Recientemente tuvimos 4 meses de protesta donde fueron asesinados 130 venezolanos por protestar. Hoy se dieron cerca de más de 5.000 detenciones arbitrarias, todas derivadas con una visión política, por supuesto. Hay cerca de 500 presos políticos en Venezuela y déjenme decirle algo. Estar hoy en una cárcel en Venezuela, mientras estamos hablando, es ser condenado a muerte o es una muerte en cámara lenta, para decirlo en otras palabras. Cerca de 53 hermanos presos políticos hoy tienen problemas de salud y pueden morir. Hace un mes murió Carlos García porque no se le dio la atención médica apropiada y a tiempo. Y ese es el caso de estos presos políticos y de sus familiares. Cuando hablamos de un preso político, detrás de ellos no es una cifra, que son 500, 600, no, es un ser humano que sufre, que siente, y su familia también. 16.000 heridos, torturados, gente que se le coloca electricidad, que se le golpea. Hoy está ocurriendo en Venezuela en pleno siglo XXI. Una cosa que pensábamos que estaba desterrada en nuestro continente, aparte de Cuba, bueno, se está dando y se nos montó en pleno siglo XXI a los ojos de todos nosotros. Y por eso esto nos tiene que llevar a nosotros a posiciones mucho más firmes. El otro aspecto que quiero destacar, que es el tercero,
tiene que ver lo que le comentaba el vicepresidente Mike Pence en la oportunidad que tuvimos a hablar con él, un grupo de venezolanos. Él acababa de llegar de su viaje de Latinoamérica. Y yo le dije, señor vicepresidente, le he escuchado hablar de que Venezuela es un Estado fallido, y es verdad, lo es. Es un Estado fallido porque no cumple sus funciones como Estado, pero es mucho más que eso, es un Estado criminal. Es un Estado criminal que está hoy liderado por una mafia, que está metido en problemas de narcotráfico, de lavado de dinero, de corrupción, de grupos terroristas. Y cuando uno lo ve de esa manera, eso no está afectando solo a los venezolanos, sino a toda la región, a todo el continente y a diferentes partes del mundo. Y que por lo tanto esto no puede ser abordado solo por los venezolanos, sino que requiere una atención internacional. Y por eso creo que el tema de Venezuela tiene que tener un acompañamiento clave internacional que presione. Y en ese momento se lo dijimos, es el momento de avanzar en sanciones más fuertes, de todos tipos de sanciones, que sean efectivas y que tengan el resultado deseado, y sobre todo que se haga de manera multilateral. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solo las haga Estados Unidos, sino que las haga en acompañamiento con países latinoamericanos, pero mucho más importante, que se haga también con los países de la Unión Europea para que tengan la efectividad necesaria, poco más o menos similar al caso que se utilizó con la negociación de Irán. Es necesaria para que nosotros podamos restablecer la democracia en Venezuela. Y destaco dos elementos esenciales que hacen la crisis de Venezuela algo más complejo, que ya no son los intereses de Maduro, quienes que están en juego. Tenemos a dos países allí, los intereses de los Castro, ya no hablo de los cubanos, sino de los Castros en particular, y por supuesto de Rusia, que hace más complejo esto. A ellos no les interesa lo que piense Maduro. Yo creo que nosotros somos el único país del mundo que ha sido invadido por una potencia, por un país extranjero, en este caso Cuba, y que hemos financiado, la hemos pagado. Yo creo que no existe precedente sobre eso. Yo pago para que me invadan. Y el juego de Rusia geopolítico, pues que está utilizando eso para negociaciones económicas y por supuesto para tener una presencia relevante en el mundo petrolero, digamos, a escasos kilómetros de los Estados Unidos. Entonces hay unos intereses relevantes que hacen mucho más complejo este tema y que sin duda involucran completamente a la comunidad internacional. Yo solo cierro diciendo lo siguiente. Yo creo en mi pueblo, creo en el espíritu de cambio, en esa voluntad de cambio que está ahí en nuestra sociedad. Ellos podrán extender la agonía, pero jamás van a poder parar el cambio. No lo van a poder parar. Y ese espíritu libertario nuestro, que nos viene de nuestros libertadores en el siglo XIX, cuando logramos la independencia nuestra, en el siglo XX, cuando iniciamos la dictadura de Gómez Férrea militarista, nos toca otra vez en el siglo XXI dar esa batalla por la libertad en su plena dimensión. Y estoy convencido que los años que vienen para Venezuela van a ser una etapa nueva, vigorosa, y que al final del día nos vamos a sentir orgullosos de lo que hemos hecho juntos, no solo los venezolanos, sino la comunidad internacional, que también está siendo protagonista. Muchas gracias.